La primera vez que vi fútbol, que tengo el recuerdo de haber visto fútbol, por ejemplo, en una televisión, fue para el Mundial del 82. Y todavía recuerdo ese partido de Brasil e Italia. Después, el primer recuerdo era que todo lo que encontraba lo pateaba, ¿no? Mi papá es profesor de matemáticas y mi mamá vendía propiedades. Entonces, no había nadie que había jugado fútbol antes en la familia. Empecé, como todos, en esa época que empezábamos en la calle, jugando con los amigos, jugando en el colegio. Y en un momento siempre me apasionó mucho el fútbol, de verdad. Disfrutaba entrenar, disfrutaba jugar cada fin de semana y lo agarré como mi profesión, de ahí para adelante. Terminé el colegio, el bachillerato, y mis padres me dijeron que intentara jugar o intentara ver si podía ser un jugador profesional durante 2 años y que si no, pues retomara los estudios. Y entonces me apoyaron en ese proceso para poder jugar. Y bueno, pasó el tiempo, los 2 años, y realmente ya me di cuenta que, o todos nos dimos cuenta que esta iba a ser mi profesión. Yo soy de Cali. Comencé a jugar profesionalmente en Tuluá, una ciudad que está bastante cerca de Cali, y ahí empecé a jugar profesionalmente, donde tenía un poco más de tiempo, entonces podía dedicarme a mis estudios. Pero después me fui a jugar a mi ciudad y ahí ya se complica un poco para poder seguir estudiando, porque ya realmente era lo que me quitaba todo el tiempo, ¿no? Mi primer partido como profesional fue delantero. Yo jugaba delantero todos mis años, jugué delantero, sí, hasta el comienzo de mi carrera profesional. Después me vine para atrás, hasta que llegué a jugar de defensor. En el Tuluá había jugado algunos partidos de delantero. Cuando faltaba alguien en una posición, jugaba yo. Hasta que se tomó la decisión de que empezara a jugar de defensor. A mí no me gustó mucho esa decisión al comienzo, pero tuve que tomar la decisión de jugar ahí porque en ese momento me llamaron de la selección nacional para jugar un suramericano sub-20, y ahí me llamaron para jugar de defensor, no de delantero. Entonces ya me quedé ahí. En ese momento se tomó la decisión. Ahí fui a jugar al Deportivo Cali, el equipo del cual soy hincha. Salí campeón con mi equipo y ya después me fui. Cuando uno comienza a jugar, tiene sueños, ¿no? Y tiene ideas en la cabeza de niño, que para mí mi primer sueño era poder jugar, representar a mi país. Mi segundo sueño en ese momento, mis sueños eran poder jugar en el equipo de mi ciudad, poder jugar en el equipo del cual era hincha. Ya después, cuando ya empecé a jugar, se abrieron otro tipo de sueños e ideas, que algunas las conseguí, otras no, pero siempre fue la idea de luchar por ellos. Para mí fue algo muy valioso poder estar en mi ciudad, jugar en mi ciudad. Lo disfruté mucho, teníamos un buen equipo. Lastimosamente no pudimos cerrar ese buen año con el título de la Libertadores, pero para mí fue algo muy valioso que mis padres tuvieran la oportunidad de verme jugar. Fue algo muy importante en ese momento para mí. Y saber que lo que habían hecho tanto tiempo, que me acompañaban, que me llevaban, que iban, venían conmigo, pues al final valió la pena. Cuando terminó la Copa Libertadores, jugamos la Copa América y yo fui a jugar la Copa América, y después de la Copa América vino River yo dije que sí, que quería jugar en River, y me fui a jugar a River. La verdad tengo un recuerdo muy especial de mi paso por Argentina. Por Argentina no solamente, por cada uno de los países donde tuve la oportunidad de jugar. Argentina había entrado en un problema, digamos, una crisis financiera, un problema difícil. Entonces el club decidió venderme. Vino este equipo de Francia,
y pues compró los derechos. Me fui para allá, pero yo llegué el 1 de enero, es decir, en el mercado de invierno. Hacía un frío impresionante. Nosotros estábamos acostumbrados a una ciudad como Buenos Aires, donde los restaurantes, la comida, todo era hasta muy tarde. Entonces la adaptación no fue fácil. Aparte no sabíamos hablar la lengua. No fue algo tan sencillo, pero después cuando empecé a jugar, ya como que el fútbol te ayuda para todo eso, la verdad. Cuando empecé a jugar con continuidad, con muchos partidos, ya como que dije, bueno, me encontré, empecé a tomar cariño a la ciudad, al equipo y bueno, le había marcado bastantes goles al PSG. Fui allá y la verdad, esos 4 años fui feliz en París, la pasé súper bien. Yo tenía unas ideas en mi cabeza, tenía como posibilidades de ir a jugar a ligas un poco más exóticas donde haya más dinero, pero yo tenía una idea de que era poder jugar un mundial. Y yo sabía si me iba a una liga de esas, no me iban a traer a jugar con la selección. Entonces me fui a Italia y estuve 2 años ahí en el Chievo. El equipo se mantuvo de sus posibilidades, que era mantenerse, y pues yo logré mi objetivo, que era poder continuar jugando en la selección. Pues eso me hacía estar motivado, trabajar más, estar bien. Entonces me nombran como el mejor defensor de Italia en el Chievo, que era un equipo que realmente llegaba a recibir muchos goles, pero viene el Milan y yo ya estaba con cierta edad, yo tenía ya 34 años. Entonces, llegar al Milan, ser el primer colombiano en llegar al Milan y quedar campeón el primer año con el Milan, todo eso significó mucho para Colombia, porque el Milan que nosotros acá en Colombia, los de mi generación tenemos recuerdo, pues tenemos el recuerdo de Gullit, Van Basten, y todos fuimos hinchas del Milan en algún momento. Ese era uno de mis equipos en los cuales yo de verdad había soñado en algún momento jugar y lo pude conseguir. Fue algo muy, 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 muy especial ese camerino, porque soy amigo de todos todavía. ¿Pero por qué? Porque todos queríamos ganar. Entonces, eso hace que esa fuerza y esa voluntad de ganar inviten a todo el mundo a involucrarse para ganar. Y eso tenía ese equipo en ese momento. La importancia de la selección es poder representar a tu país. Es decir, cuando tú estás fuera de tu país jugando, siempre quieres que hablen bien de tu país. A mí me tocó una infancia y una juventud donde de mi país en todo lado no hablaban bien. Entonces cuando yo jugaba o hacía algo, hablaban bien de mi país. Entonces todo eso yo lo llevé siempre, y siempre mi idea era poder jugar un mundial con Colombia. No lo había podido lograr, habíamos quedado eliminados en 3 ocasiones y bueno, se me presentó la oportunidad, como te digo, de ir a Italia. Jugué en Italia, después llegué al Milan y cuando ya estaba terminando en el Milan clasificamos al mundial. Y bueno, y ahí fue que pude lograr conseguir esa idea o ese sueño que yo tuve de niño, que era jugar un mundial. Mi primera convocatoria para la selección estaba en el Deportivo Cali y fuimos a jugar unos partidos amistosos contra un equipo en Colombia, creo que era Serbia. Hicimos un partido amistoso, ese fue mi primer partido con la selección oficialmente. Primer recuerdo de Copa América, obviamente fue mi primer partido de Copa América, que fue contra Ecuador en Paraguay en el año 99. Para mí fue muy especial. No fui titular en esa Copa América, pero jugué 2 partidos. Teníamos un buen equipo que
Quedó campeón Brasil porque tenía a Romario y a Ronaldo y a Ronaldinho. Tengo los mejores recuerdos de la Copa América, la verdad. 2001 muy, muy especial porque no solamente la Copa América la hicimos en Colombia, que a veces la gente dice sí, pero no fue Argentina, entonces que por eso Argentina no ganó la Copa América sino hasta ahora en Brasil, en el 2021, es decir, estuvo casi 35 años sin ganar la Copa América. Fue muy especial esa Copa América porque Colombia no estaba teniendo una situación, digamos, la situación de Colombia no era la mejor políticamente y el torneo empezó así. Es decir, el primer partido con Chile había poca gente en el estadio, el segundo partido ya había más gente, el tercer partido más gente. Ya cuando fuimos a jugar los cuartos de final, que fue contra Perú, ya no había una boleta, ya cuando llegábamos al aeropuerto, porque era en diferentes ciudades, ya la gente no dejaba avanzar el bus, entonces se fue creciendo, hasta que llegamos a la final. Aparte, no nos hicieron ningún gol en el torneo. Colombia quedó invicto en todo sentido. La viví, es el único título que tenemos. Y no fue fácil, la verdad. México, con el que jugamos la final, tenía un gran equipo en ese momento, pero bueno, logramos ganar. En el 2014 también fue muy especial para mí cuando salí y vi que estaba lleno de colombianos el estadio. Yo dije, uy, también fue muy emocionante ese partido, la verdad, que pudiera estar mis padres, mis hijos, todo el mundo viéndome cumplir el sueño. Eso también fue, ese partido también fue muy emocionante para mí, la verdad. Y ahí un lapso, la FIFA cortó el himno y la gente siguió cantando. No, ese día fue muy especial para mí, la verdad. Yo llegaba con una edad grande ya para jugar. Y entonces tenía críticas, había gente que me criticaba. Pero me preparé muy bien, entonces llegué muy contento de ese partido. Entonces cuando íbamos para el estadio yo veía muchos hinchas de Colombia y vino mucha gente, pero cuando salí a calentar, bueno, todavía no estaba lleno el estadio, pero cuando ya salimos a jugar, estaba impresionante el estadio ese día, todo amarillo. El Mundial de Brasil fue muy especial porque la gente hizo el esfuerzo de ir. Brasil realmente está cerca. Pues cerca, es decir, de Colombia hay más posibilidades de uno ir a Brasil que uno ir a Qatar o ir a Rusia a ver jugar a tu selección. Entonces, como que la gente hizo el esfuerzo y pues Colombia llevaba un tiempo sin ir a un mundial. Estuvo bonito. En los dos momentos más importantes que ha tenido la selección, he tenido la fortuna y la oportunidad de estar. Y creo que en las dos ocasiones tan importantes siempre me sentí a la altura de la situación. Una cosa es uno estar en la situación, pero no estar como protagonista. Aquí en las dos situaciones me sentí realmente protagonista de las situaciones. Es difícil uno opinar sin estar dentro de un grupo y sin estar dentro de lo que sucede, como para dar una opinión clara de cómo están las cosas, pero yo veo bien la selección, yo la veo bien, yo la veo con una buena mezcla de jugadores, tanto jóvenes como jugadores maduros, y eso hace que uno sienta ilusión y que ojalá puedan hacer una muy buena Copa América, una muy buena un muy buen término de eliminatorias para poder jugar el Mundial. Yo veo un equipo muy práctico, muy moderno, con buenas características de juego. También tengo mucha ilusión con esta selección. Ser líder implica muchas cosas que a veces mucha gente no quiere tener. Como ser responsable, como ser ejemplo, como llegar de primero a los lugares. Y a veces hay personas que por más de que tengan ganas y deseos, quieren estar más al margen de las situaciones. Yo pienso que para
mi manera de jugar como yo era, creo que conseguí muchas cosas, la verdad. Es decir, siempre fui una persona muy trabajadora, entonces todo me costó un poco más. Con sacrificio lo conseguí. Entonces, ¿eso qué significa? Que por ahí de pronto no tenía las capacidades del mejor jugador del mundo, pero lo intentaba y me esforzaba. Y quería enfrentarme siempre a los mejores. Yo quería jugar contra los mejores siempre. No me gustaba jugar partidos con equipos donde no hubiera un rival que me motivara. Nada en la vida se logra sin hacer esfuerzos y trabajar. Que los grandísimos jugadores, los Messi, Pelé, Maradona, Ronaldinho, Neymar, Ronaldo, todos estos grandísimos jugadores vienen ya los tocan. Cristiano Ronaldo, van tocaditos con una varita, esos son 10, no conté 6 creo. Los otros tienen que entrenar y trabajar duro, si no, no pasa nada, la verdad. El entrenamiento, los esfuerzos y las ganas de conseguir cosas es lo que lo hace a uno crecer como persona y como profesional. Estuve venido en el fútbol y lastimosamente no era un defensor. Como yo jugaba delantero, no era un defensor. Que después tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él, porque mi ídolo era Marco Van Basten. A mí toda mi vida me encantaba cómo jugaba él en la Eurocopa del 92, todo esto, pero porque yo jugaba delantero. Obviamente, cuando empecé a jugar defensor, mi referente era Paolo Maldini, que era el jugador que mandaba en ese momento como defensor, que tenía las características que a mí me gustaban, pero mi ídolo era Marco Van Basten. Tuve la oportunidad de hablar varias veces con él, nunca le dije nada de esto, pero iba muy seguido a visitarnos en el Milan, o cuando jugábamos en Holanda él iba. Nunca le dije porque como que sabía que me iba a preguntar, entonces soy tu ídolo, pero tú juegas de defensa, ¿cómo es eso? Entonces tenía que explicar todo de vuelta. Entonces nunca lo dije, pero bueno, obviamente estaba hablando de años donde no existían las redes sociales, no había TikTok, no había Instagram, no podías ver videos de nada. Entonces los juegos de nosotros eran: yo soy Van Basten y tú eres el arquero de, no sé, de Alemania y vamos a patear. Ya. Entonces, así eran los juegos en esa época. Entonces, yo soy el pibe Valderrama y tú eres, no sé, Tafarel, pateemos y juguemos campeonatos que jugaba en esa época. Ya. Ahora tienen la oportunidad de ver muchísimas más cosas. Entonces, es como más fácil observar. Cuando tomé la decisión de retirarme, no jugué más. Juego ahora porque me gusta. Uno se puede preparar, hay trabajos para prepararse, pero al final de cuentas hay muchas cosas que hacen falta del fútbol y las vas a extrañar toda la vida. Y pueden pasar, no sé cuánto, yo ya llevo, no sé, 8 años más o menos, y hay cosas que uno extraña del fútbol. Cada vez son menos, pero hay cosas que se extrañan del fútbol. Extraño mucho la concentración, sí, compartir con los amigos, estar en un comedor, termina la comida y te quedas hablando mucho rato. Eso lo extraño. Eso me hace falta, esos momentos. Increíblemente no extraño jugar. No, extraño todo lo que abarcaba el fútbol. Yo pensé que ya había hecho lo que quería y ya, estaba bien. Después tuve la oportunidad de ir a jugar la Copa América y yo ya había tomado mi decisión. Creo que había que darle espacio y lugar a otros jugadores. No fue un momento de calentura, nada, no, estaba todo perfecto. Un mensaje para la próxima generación de futbolistas de Colombia: que uno debe pensar en grande, estar siempre en grande. Pero para poder apostar y poder lograr en grande hay que trabajar en grande y visualizarse en grande.